Hermano, muy buenas tardes. Aquí otra vez su hermano César Arevalo para continuar con nuestro estudio, lo que tiene que ver con el bautismo de infantes de acuerdo a las instituciones de Juan Calvino en sus instituciones. En el capítulo, en el libro número 4, para los que tienen o quieren saber de qué estamos hablando en este momento sobre lo que la enseñanza del bautismo aplicado a los niños de padres creyentes, basado en Tratado de Teología de Juan Calvino, llamado Instituciones de la Religión Cristiana, libro 4, sección 16, entradas del 15 al 20. Entonces, ya puse también en el grupo de pláticas el documento. De esta forma vamos a poder conocer lo que se está estudiando hoy o lo que se va a estudiar hoy. Esto está siendo grabado también y se va a poner en el canal que tengo en YouTube para que ustedes también lo puedan repasar y así aprender. Ustedes saben que el bautismo es parte del sacramento, es una ordenanza y un sacramento dentro de la Iglesia Reformada. El bautismo no es solamente un recordatorio o algo como se enseña en congregaciones no reformadas o anabautistas que generalmente surgieron en el siglo XVII y en Estados Unidos en el siglo XVIII, sino que consideramos nosotros que es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? ¿No? ¿Qué es un sacramento? Es bueno saber, porque mucha gente está confundida, especialmente dentro de grupos evangélicos pentecostales no reformados, confunden ellos. Y lamentablemente hay que enseñar, el sacramento es un medio de gracia. ¿Ok? ¿Qué es un medio de gracia? ¿No? Por ahí dicen ahí. ¿Qué es un medio de gracia? ¿No? Un medio de gracia viene a ser el medio por donde recibimos gracia de Dios para nuestro crecimiento espiritual. O sea que no es solamente algo que se hace. Mucha gente dice, bueno, bautismo solamente es mojar. No, esa es la parte externa, pero el bautismo simboliza una realidad espiritual, ¿ok? Una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual es la recepción de la gracia. En el caso del bautismo, la gracia significa entrar o ser parte del pueblo de Dios. Entrar y ser parte del pueblo de Dios de una manera visible por el bautismo y de una manera invisible de parte de Dios que nos da su gracia. Y lo mismo también se aplica a la cena del Señor. La cena del Señor no es un recordatorio, es un sacramento. Mucha gente piensa, bueno, vamos a recordar, le dan el pan, el vino o la uva. No, la Santa Cena es un medio de gracia. ¿Qué significa medio de gracia? Acabo de ponerlo ahí. Es un medio por donde nosotros recibimos la gracia de Dios. Nuestro espíritu se nutre. Comemos la carne de Cristo y bebemos la sangre de Cristo espiritualmente. Ahora, el asunto de la liturgia de la Cena del Señor ha sido motivo de debates durante toda la historia de la Iglesia cristiana. Los luteranos, que son los seguidores de Lutero, tienen otra idea diferente en cuanto a lo que es el sacramento de la Santa Cena. El catolicismo romano, en cuanto a la Santa Cena, ellos enseñan que el pan
se convierte en verdadera carne de Cristo y el vino en verdadera sangre de Cristo, por lo que dice en los evangelios. Nosotros los reformados creemos que no hay esa transición literal, pero sin embargo sí creemos que es un medio de alimentar nuestro espíritu cada vez que compartimos el pan y el vino. Quiere decir que sí comemos el cuerpo y tomamos la sangre de Cristo espiritualmente para el beneficio de nuestro espíritu. Los que no son reformados dicen, oh, es un recordatorio común y corriente. No, no es recordatorio. Es un medio de gracia. Entonces, estos medios de gracia se conocen como sacramento. Los que no son reformados, entonces, cuando escuchan la palabra sacramento, piensan que es catolicismo romano. Pero el catolicismo romano no implica tampoco que sea, digamos, una enseñanza falsa, porque recuerde, la historia de la iglesia cristiana estriba unos 2000 años. Entonces, tenemos nosotros que saber, tener el criterio. ¿De quién depende eso? De los pastores, de los obispos, de los ancianos, ¿no? De los presbíteros, de enseñar la palabra de Dios correctamente a la congregación, ¿no? A la congregación. O sea, quiere decir, nosotros no podemos interpretar la Biblia en forma privada, como dice las Escrituras, sino que dependemos de las enseñanzas de nuestros obispos, presbíteros y ancianos. Ese es el modelo bíblico, ¿ok? Ese es el modelo bíblico desde las cartas del Antiguo Testamento en el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera, hasta nuestro tiempo. Entonces tenemos una rica historia. Nuestra historia no empezó con el pentecostalismo, ni con el evangelicalismo en 1800 y algo, ni tampoco con los Wesley, ni tampoco con Calvino, Lutero y los demás. Eso viene ya, una tradición cristiana del mismo tiempo de los apóstoles. Tenemos que entender eso, ¿ok? Eso nos diferencia de grupos, digamos, sectarios, en donde generalmente su fundador es un hombre, ¿ok? Esto es como introducción, porque todo está ligado en alguna manera. Ahora, ¿por qué escribe Calvino esto? Ya lo dije por 4 años, lo voy a volver a repetir, porque ustedes tienen que saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué se hace lo que se hace? Esto lo escribió Calvino como una respuesta a los ataques de aquellos que decían que la reforma era una innovación, ¿no? La reforma es una innovación y que lo que los reformados están enseñando es nuevo. Entonces Calvino responde a esos desafíos. Y dentro de esos desafíos también está el hecho del bautismo, especialmente de los anabautistas, quienes desechaban la idea de que el bautismo es un sacramento y de que se tiene que bautizar a los infantes, ¿no? Entonces Calvino responde a esas objeciones, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales también en su libro Instituciones de la Fe Cristiana, en el libro número 4, ¿no? Él habla acerca de el bautismo. Muy bien. ¿Qué dice referente a esto? Voy a leer y voy a poner ahí parte de mi traducción para que así ustedes me sigan, ¿no? Vamos a empezar con la entrada número 15, ¿no? La entrada número 15. La entrada número 15 dice, la promesa no se cumplirá alegóricamente, sino literalmente, ¿no? Tal es el valor de la promesa dada, esto es lo que escribe Calvino, a la posteridad de Abraham. Tal es el equilibrio en el cual debe ser pesado. Por lo tanto, aunque no tenemos dudas de que al distinguir a los hijos de Dios de los bastardos extranjeros, que la elección de Dios reina libremente,
Al mismo tiempo percibimos que estaba especialmente complacido de abrazar la simiente de Abraham con su misericordia, y para una mejor certificación de ello, lo selló por la circuncisión, porque así como Pablo declara que los judíos son santificados por sus padres, en otras partes dice que los hijos de los cristianos obtienen la santificación de sus padres. 1 Corintios 7:14. Voy a poner aquí el texto también para que ustedes, ya, 1 Corintios 7:14, disculpen. Entonces dice, esto está en 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, ahí vemos claramente el concepto abrámico. Mucha gente no sabe qué significa ese. Bueno, si usted no sabe lo que significa el pacto, la teología pactual, el pacto abrámico, entonces no va a poder entender estas partes del Nuevo Testamento, porque Pablo y los demás apóstoles están escribiendo desde el punto de vista del pacto abrámico. Entonces, cuando se entiende el pacto abrámico, se puede entender entonces muchas de las lecturas del Nuevo Testamento. El pacto abrámico significa, ¿no? Mi promesa es para ti, y voy a poner aquí el pacto abrámico. Es muy importante que sepamos. Dice, disculpen, Génesis 17 del 2 al 7, dice así, eso es Génesis 17 del 2 al 7, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, dice Dios a Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré de ti, y leyes y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto en mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ese pacto perpetuo, ¿no?, que dice ahí, es el pacto de gracia. Pacto perpetuo es el pacto de gracia. Nosotros estamos ahí. Y como ese pacto perpetuo dice que la promesa es para él y su descendencia, de los que son de la fe de Abraham, Pablo lo dice, quiere decir que los cristianos que son de la fe de Abraham reciben ese pacto, esa herencia, y también nuestra descendencia. Si usted tiene hijos, esa descendencia pasa a ellos. Y ya que ellos están incluidos, la señal del pacto viene a ser el bautismo. Eso es claro, no es ninguna cosa complicada, porque eso es el pacto abrámico. Sigamos con la lectura y dice, por lo tanto, se infiere que aquellos que son acusados de impureza, 1 Corintios 7:15, están justamente separados de los demás. Quiere decir que en Cristo, ¿no?, un padre creyente santifica a la otra pareja y a sus hijos. Eso es muy importante que sepan. Ahora bien, dice Calvino, ¿quién puede tener alguna duda sobre la falsedad de sus posteriores afirmaciones? A saber, que los infantes que antes estaban circuncidados solo tipificaban la infancia espiritual que se produce por la regeneración de la palabra de Dios. Cuando el apóstol dice Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres, Romanos 15:8, no estaba filosofando sutilmente como si hubiera dicho algo como el pacto hecho con Abraham respeta a su simiente. Cristo, para cumplir la promesa hecha al Padre, vino a la salvación de la nación judía. Ya ven cómo considera que después de la resurrección de Cristo la promesa debe cumplirse para la simiente de Abraham. No alegóricamente, sino literalmente, como expresan las palabras.
En el mismo sentido está la declaración de Pedro a los judíos. La promesa es para ti y para tus hijos. Hechos 2:39. Entonces vamos a ver en Hechos 2:39. Es un texto muy importante para entender la teología pactual. Hechos capítulo 2, el versículo 39, que dice, ahí voy a ponerlo aquí rápidamente en el texto, Hechos 2:39. Está Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ok, aquí, ¿a cuál promesa está refiriéndose Pedro? Pedro está hablando de la promesa hecha a Abraham. O sea, aquí Pedro nos está diciendo la clave de entender las escrituras, hermano. La clave para entender las escrituras está en entender el pacto hecho a Abraham. Entonces lo voy a poner aquí, es entender el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? Entonces, cuando se entiende el pacto que Dios hizo con Abraham, se puede entender lo que tiene que ver con la promesa de Abraham. ¿Ok? Porque es lo mismo. En esencia es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice, en los siguientes capítulos los llama hijos del pacto, ¿no? Los hijos son hijos del pacto. Los hijos de los cristianos son hijos del pacto. ¿De cuál pacto? Del pacto abrámico, ¿no? Entonces, pregunta, porque alguien puede decir, ¿cuál pacto? Otras son cosas que tal vez en su congregación, no sé si su pastor le enseña, pero es bueno saber, el pacto abrámico. Entonces, como vemos aquí, estamos estudiando lo que la Biblia dice, ¿no? Dice, hijos de los cristianos son hijos del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto abrámico. Es muy importante que usted sepa eso. ¿Qué más? Dice aquí, además dice, en el cual él considera y describe la circuncisión realizada en infantes como un testimonio de la comunión que tienen con Cristo. Efesios 2:11-13. ¿Qué dice Efesios 2:11-13? A ver, vamos a ver de una forma así sigilosa, vamos a ver. Efesios 2, del 11 al 13. Es bueno saber esto. Usted tiene que conocer esto, hermano, porque usted es cristiano. Entonces, si usted no conoce su fe, entonces va a estar a la deriva. Y no es bueno que un cristiano no sepa por qué cree lo que cree. Entonces, Efesios 2, del 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13. Lo que dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está hablando Pablo a los gentiles que son cristianos, en cuanto a la carne eran llamado incircuncisión, claro, porque los gentiles nunca se circuncidan, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿no? Prepucio. En aquel tiempo, cuando ustedes no eran cristianos, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, pacto abrámico, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estaban perdidos bajo la ira de Dios. Pero ahora, versículo 13, pero ahora, escuchen bien, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo, por la sangre. Entonces vemos aquí que eh, el, el sacrificio de Cristo satisface las 5 partes, a las 5 factores que hacen que una persona esté fuera de Dios. Entre ellas está circuncisión hecha por mano. O sea que el que esté en Cristo ya está circuncidado espiritualmente. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. El que está en Cristo ya está circuncidado. Entonces,
a aquellos que dicen, ¿no? Porque en el tiempo de los apóstoles, los judaizantes decían que tienen que circuncidar a sus hijos, y Pablo dice, no, porque el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pero en Cristo ya estamos circuncidados, ¿no? Muy importante eso. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ah, digamos, luego dice Pablo, Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogar ni a destruirla, sino a cumplirla, en la medida en que se convierte en nuestro propio bien eterno. Por tanto, algo que sea sin controversia, que Dios es tan bueno y liberal con su pueblo, no misericordioso, que se complace como una señal de su favor de extender sus privilegios a los hijos que nacen de ellos. Quiere decir, Calvino, de que la promesa que Dios hizo a Abraham, y esto es muy bueno, la promesa, esto es algo que tienen que ustedes que conocer, que Dios hizo a quién, a Abraham. ¿Qué pasa con esa promesa? Dios en su gracia lo extiende. ¿A quién le extiende? A ver, ¿qué dice? A los hijos de los creyentes. En este caso, los que tienen la misma fe de Abraham. Entonces, como ustedes saben aquí, entonces la promesa hecha a Abraham no se pierde, ¿no? La promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no? Sigue vigente. Se cumple en Cristo. Recuerde, si alguien le pregunta a usted, ¿dónde se cumple en Cristo la promesa de Abraham? Cuando Él viene, cumple la ley. En su obediencia pasiva, en su obediencia activa. En la cruz del Calvario, dice Pablo. Ahí acabamos de leerlo, hermano. En menos de 3 minutos acabamos de leerlo. No se puede usted olvidar. No se puede. Entonces, ahí se cumple y dentro de su sacrificio, Él se convierte en nuestra circuncisión, que los judíos hacían manualmente, ¿no? Muy bien. Punto 16. Más diferencias aparentes en el bautismo y la circuncisión. Recuerde que Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino, en este libro, o en esta parte del bautismo, está respondiendo a los anabautistas. Anabautistas significa los que bautizaban otra vez, por eso se llamaban anabautistas, porque ellos rechazaban el bautismo del catolicismo romano y también de los reformadores. Entonces ellos tenían que bautizarse por segunda vez. Inclusive mucha gente se bautizaba por tercera, cuarta, quinta, sexta, muchas veces se bautizaban. Y hoy en día hay grupos no reformados, independientes, que hacen lo mismo. Si usted quiere unirse a la iglesia de ellos, entonces usted tiene o es requerido o se le dice o se le obliga a que se bautice. ¿Ok? Eso es anabautismo. Las distinciones que estos hombres, hablando de hombres, hablan de los anabautistas, intentan trazar entre el bautismo y la circuncisión, no solo son ridículas, esto es lo que dice Calvino, y carecen de toda apariencia de razón, sino que están en desacuerdo entre sí, porque cuando afirman que el bautismo se refiere al primer día de competencia espiritual y la circuncisión al octavo día, cuando la mortificación ya se ha cumplido, inmediatamente olvidan la distinción y cambian su historia, representando la circuncisión como tipificando la mortificación de la carne y el bautismo como el entierro, que no se le da a nadie sino a aquellos que ya están muertos. ¿Cuáles son estas contradicciones vertiginosas sino sueños frenéticos? ¿No? Calvino llama sueños, ideas frenéticas. Según el punto de vista anterior, el bautismo debe preceder a la circuncisión. De acuerdo con este último, debería venir después. No es la primera vez que hemos visto mentes de hombres vagar de un lado a otro cuando sustituyen sus sueños por la palabra infalible de Dios. Esa es una crítica que que Calvino estaba diciendo a los analistas. Sostenemos, por lo tanto, que su distinción anterior es ser la alegoría del octavo día, el modo correcto de hacerlo. Era mucho mejor con los primeros cristianos referir el número 8 a la resurrección. El octavo día, en el lenguaje de Calvino, es el primer día de la semana, que es domingo. Entonces, número 8, que tuvo lugar el octavo día, y que lo sabemos, y de lo que sabemos depende la novedad de la vida, o el curso completo de la vida presente, durante el cual la mortificación debe estar en progreso, solo termina cuando la vida misma termina. Aunque pareciera que Dios tenía la intención de proveer para la ternura de la infancia, difiriendo la circuncisión hasta el octavo día, ya que la herida habría sido
más peligrosa si se infligiera inmediatamente después del nacimiento. Lo que Calvino está diciendo sencillamente es que la circuncisión al octavo día era para no traer dolor o problemas físicos al niño. Entonces esperaba 8 días para que se le someta a la circuncisión, al corte del prepucio, ¿no? ¿Cuánto más racional es la declaración de las Escrituras que nosotros, cuando ya estamos muertos, somos sepultados por el bautismo, ya que claramente declara que somos sepultados en la muerte para que podamos morir completamente, y desde ese momento apuntamos en esa mortificación. Igualmente ingenioso es el pensar de ellos que las mujeres no deben ser bautizadas para que el bautismo se ajuste a la circuncisión. Claro, los anabautistas decían, bueno, si el bautismo es como la circuncisión que se daba a los varones, entonces que no se bauticen las mujeres porque tiene que ser para los varones también. Entonces Calvino refuta eso y dice, porque si es muy cierto que la santificación de la simiente de Israel fue atestiguada por la señal de la circuncisión, no se puede dudar de que fue designada por igual para la santificación de hombres y mujeres. Está correcto, porque el hecho de que el varón era circuncidado no implicaba que la mujer o la niña que nacía en el lugar cristiano del tiempo de Israel no podía ser santificada. Ahora, es correcto decir hogar cristiano, claro, porque cristianismo existió desde el tiempo de la antigüedad, porque recuerda lo que dice Pedro, no hay ningún nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y ese nombre que podamos ser salvos no empieza en Pentecostés. Siempre ha sido así. La salvación en el Antiguo Testamento es y siempre fue a través de la fe en Jesucristo. Por eso Abraham fue justificado, porque su fe fue contada por justicia. Y nosotros que tenemos la misma fe de Abraham, también se nos cuenta como justicia. Y en Cristo cumplimos esa promesa, y todas las promesas vienen a nosotros y para nuestros hijos. Quiere decir que tu hijo, que es tuyo, entonces él también recibe las promesas, y la señal no es la circuncisión, porque Cristo es nuestra circuncisión, sino el sello y señal del bautismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo depende del entendimiento que tú tengas del pacto que Dios hizo a Abraham. El que no entiende el pacto que Dios hizo a Abraham va a tener dificultad en entender por qué el bautismo se extiende a los niños. Sencillamente, hacerlo básico, ¿no? Es porque la promesa es para ti solo. No, 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 no es para ti solo. Es para ti, los de tu casa y tu descendencia. ¿Quién es tu descendencia? ¿Quién es tu descendencia? Pues tu descendencia son tus hijos. Entonces, si la promesa es para ellos, entonces, ¿por qué negarle la señal y el sello del pacto? ¿Por qué? Tú no tienes autoridad para decir, no, yo voy a esperar que crezca, que tenga unos 99 años para que mi hijo haga la profesión de fe. ¿Qué si se muere antes? Durante ese tiempo, no, tu hijo es pagano, porque no tiene a Cristo. Por más que la dedicación no es ni siquiera bíblica. ¿Cómo vas a llevar a tu hijo a la escuela dominical cuando tú esperas que él crezca para que acepte a Cristo? Entonces estás educando a un pagano. Es más, te estás contradiciendo, porque si él no tiene a Cristo y no es cristiano, esperando según tú que tenga mayor día de edad, entonces estás educando a un pagano. Estás negando las implicaciones del pacto abrámico. Hay mucha gente que es anticatólica dentro del catolicismo, dentro del evangelicalismo, odia al catolicismo, pero increíble, ignorando que la iglesia existió por 2000 años. Y el problema no es que el catolicismo, es el sistema papal, que es una gran diferencia ahí. Porque la iglesia no empezó en la calle Azusa, los pentecostales no pueden decir, oh, mi iglesia empezó en la calle Azusa, o el evangélico, ¿cuándo empezó tu iglesia? Le ponen un evangélico. Bueno, mi iglesia empezó, déjame pensar, a ver, el pastor allá, el pastor tiene 80 años, luego por aquí, yo creo que empezó hace 100 años mi iglesia. Y antes, bueno, antes no nací, me decían.
No, así no trabaja. O sea, la iglesia de Cristo no es un grupo de sectas por ahí regadas por todas partes. Hay una sola iglesia que es universal, apostólica, porque está fundamentada en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo es la principal piedra angular. Eso dice las Escrituras. No hay nada que agregar. Muy bien, entonces, ¿qué? Entonces, uh, pero aunque sigue Calvino, pero aunque el rito se podía realizarse en los hombres, las mujeres eran a través de ellos socios y asociados en la circuncisión. Por lo tanto, sin tener en cuenta todas estas distinciones tan sutiles, fijémonos en el parecido y muy completo entre el bautismo y la circuncisión, cómo se ve en el oficio interno, la promesa, el uso y el efecto. Ahora, Calvino pasa en la entrada 17 a responder el argumento de que los bebés son incapaces de creer. Entonces es otro argumento. Dice, ¿cómo se va a bautizar si la Biblia dice que primero tienes que creer y luego bautizarse? Muy bien, pero es interesante porque cuando dicen ellos, entonces eso están citando en Marcos, pero cuando vamos, por ejemplo, a Mateo, entonces Mateo dice lo contrario. Él dice, por ejemplo, al final, ¿no? En el versículo, en el capítulo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Perdón, en el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Cómo van a ser discípulos? Miren cómo dice Jesús. Número 1, primero bautícenlos. Y versículo 20, enseñándoles. Entonces, de acuerdo al orden de ser discípulos según Jesús, en Mateo 28, 19 y 20, primero hay que bautizarlos y luego discipularlos. Entonces, voy a ponerlo aquí, ¿no? Porque en Mateo 28, 19, a ver, ¿dónde está? Estos tienen a ustedes, 19 y 20, ¿no? Dice, uno, bautícenlos y después catequizarlos, o sea, enseñar. Catequizarlos. A ver, vamos a ver, déjeme catequizarlos. Ahora, la palabra catequesis también muchos evangelios pentecostales dicen, oh, eso es catolicismo romano. El hermano está hablando catolicismo romano, catequesis. Bueno, catequesis es una palabra que significa simplemente el aprendizaje a través de la repetición. ¿Qué de malo hay? No hay nada de malo. Eso enseña la Biblia. A los niños, ¿cómo se les enseña? Yo a mi niña les enseñé así. ¿Cómo se tiene que adorar a Dios según la Biblia? Y mi niña me decía, en espíritu y en verdad. ¿He violado alguna ley canónica, hereje? No, nada. Otra pregunta, decía, ¿no? Dios es una, mi otra hija, Trinidad. Ahí está. Catequizar es enseñar. A ver, repita usted, catequismo, catequismo. Repita todo para que entienda usted que no es una palabra herética. Nadie se va a ir al infierno por decir, oh, yo dije la palabra catequesis y ya me voy al infierno. No, no te vas al infierno. Hay muchos que no lo dicen y se van al infierno de todas maneras. En fin, pero ¿cómo empieza? Bautizar. Porque Jesús está hablando justamente, ¿no?, a una audiencia judía. Entonces ellos sabían muy bien que los niños tenían que recibir la señal del pacto del pueblo de Dios. Entonces no podía decir que se circunciden porque Jesús es nuestra circuncisión. Pablo lo dice así en el desarrollo de la teología cristiana. Ya hemos leído ahí, ya les di el pasaje. Entonces todos esos elementos tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a las escrituras. Muchos leen este texto y creen que se refiere a las campañas de G. Ávila. Sí. Oh, mira, y dice también 28 ya que vamos a hacer una campaña en G. Ávila o de otro predicador. Pero no está hablando de campañas o cruzadas en estadios o teatros. No está hablando de eso. Claro que no. ¿Qué dice Calvino? Dice aquí,
Calvino dice, parece pensar que ellos producen su razón más fuerte para negar el bautismo a los niños cuando alegan que aún no son aptos, desde la falta de edad para comprender el misterio que está ahí sellado, a saber, la regeneración espiritual que no es aplicable a los primeros años de infancia. Por lo tanto, ellos infieren que los hijos solo deben ser considerados como hijos de Adán hasta que hayan alcanzado una unidad adecuada para la percepción del segundo nacimiento, es lo que dicen los bautistas. Pero todo esto se opone directamente a la verdad de Dios, porque si se los considera hijos de Adán, quedan en la muerte, ya que en Adán no podemos nacer, hacer nada más que morir. Exactamente, exactamente. Cuando usted como evangélico y pentecostal, no reformado, dice, voy a esperar que mi hija tenga la mayoría de edad, pues yo no sé cuál mayoría de edad. Durante todo ese tiempo, según usted, su hijo está en la naturaleza caída de Adán bajo la ira de Dios. ¿Sabía usted eso? Y no importa que usted le lleve a campamentos, dedicación, no, porque su hijo, según usted, no recibió a Cristo. ¿O no es así? ¿O no enseña, uno tiene que recibir a Cristo para que haya regenerado? Bueno, si su hijo no recibe a Cristo, no es regenerado. Así de simple. Esa es teología evangélica. Entonces usted sí es cristiano, pero sus hijos paganos, totalmente paganos, porque usted espera que algún día, ya de grande, acepten a Cristo y luego bautizarse. Pues que si digamos que nunca aceptan a Cristo, se hacen viejos, se hacen abuelos y nunca aceptan a Cristo. ¿O qué pasa? Pasa algo, una desgracia y no están. Porque usted creyó erróneamente, es que yo no podía bautizarle porque primero tienen que aceptar a Cristo. Bueno, ¿qué si nunca aceptan a Cristo? Porque recuerde, son hijos de ira. Son hijos de ira. Así que tiene que pensar, yo le digo eso porque yo soy evangélico. Conozco todo, al evangélico lo conozco así, de la palma de mi mano, de arriba para abajo. Así que no diga que no sé, sí sé mucho. Sé lo que piensan y todo. Es una teología fallida. Entonces, la Biblia dice, hijos de padres cristianos reciben la promesa de Abraham. Promesa. Y como son herederos de la promesa de Abraham, entonces esos hijos tienen que extraídos y darles el sello y la señal del pacto. Qué lindo. Entonces pasan a ser hijos del pacto. Entonces usted empieza a catequizar. Voy a poner aquí para que no se olvide. Catequizar. Ahora, recuerde, no había escuela dominical en el tiempo de los apóstoles. Ni me diga que sí hubo. ¿Por qué? Porque la escuela dominical es una invención americana, Yankee, United States of America, USA. No había escuela dominical. Entonces lo que había era catequesis. No había que, los jóvenes por allá, grupo de jóvenes por allá, grupo de señoritas, ¿no? Escuela dominical con los niños, maestras, no había nada de eso. Eso es invención evangélica, ¿no? Yo le digo esto porque puede haber algún evangélico que piensa que Pablo tenía ahí su secretaria de escuela dominical o tenía ahí a su baterista, ¿no? Y ahí al administrador de jóvenes. No, no había esas cosas. Absolutamente no había esas cosas. Todos juntos eran alimentados por la palabra de Dios a través de la aplicación de ¿quién? Vamos a poner aquí, presbítero, repita, presbítero o obispo. Así que obispo dice, no, obispo es una palabra católica romana. Yo me río en vez de enojarme cuando escucho gente que dice, obispos. Obispo viene la palabra y episcopos. Pablo lo utiliza para Timoteo. Y un obispo es una persona, episcopo, no avispa. Porque alguien por ahí dijo, bueno, si es hombre, obispo, ahora que hay, no todo eso del género, el lenguaje del género, dice, mira, ahí hay una avispa. ¿Cuál avispa? La hermana, ella es pastora avispa. Pues, ni siquiera es avispa. Pero un obispo es un administrador. Y como administrador era una persona que conocía lo que estaba hablando y diciendo. Así que
Tenemos que tener eso en cuenta, hermanos, ¿no? Calvino dice, por el contrario, Cristo les pide que sean traídos a Él. Mateo 19:4. ¿Por qué pide Cristo que sean traídos a Él? Porque Él es la vida. Amén. Cristo es la vida. Por lo tanto, para Él, para que Él los avive, los hace socios consigo mismo, mientras que estos hombres los alejaban de Cristo, los discípulos, ¿no? Y los sentenciaban a muerte. Claro, cuando dice Jesús de ellos es el reino de los cielos, muchos lo los evangélicos lo interpretan, bueno, tienes que ser como un niño. Bueno, eso no dice Jesús. Si fuera así, entonces, ¿para qué les dice, por qué les regaña a los discípulos? Él les hubiera dicho, bueno, ustedes tienen que ser como ellos y nada más. No los traigan, solamente sean como ellos. Y Jesús no dice eso en ese contexto. Jesús dice, ellos me pertenecen. Y es lógico, hermanos, porque la herencia de Abraham se extiende a los hijos. ¿O usted cree que su hijo no es digno de venir a Cristo? Y no dice en ninguna parte, bueno, hasta que tenga la edad. ¿Cuál edad, hermano? ¿Cuál edad? Si la Biblia no dice a los 18 tiene que ser, no. Que si nunca acepta a Cristo. Yo conozco eso. Muchos casos. Pero yo he sido evangélico. Mi esposa también. Profesora de la escuela dominical. Tocábamos la guitarra, ella tocaba la pandereta, yo tocaba ahí el trombón. Todos los domingos. ¿Y dónde está su hijo, hermano? Delincuente, drogadicto. Oh, ¿qué pasó? Es que siempre oramos que Dios toque su corazón. O sea que ellos nunca recibieron el pacto. No, porque tienen que primero aceptar a Cristo. ¿De dónde sacan eso, hermano? Era lógico que un pagano adulto tenía que hacer profesión de fe y bautizarse. Pero si ese pagano tenía hijos, él no podía decir a sus hijos, bueno, hijos, yo así, cuando tengan unos 34, 20, 40, no sé cuántos años, si quieren, acepten a Cristo y le bautizamos. No, no había eso que si quiere, porque la promesa pasa de padre a su descendencia. Entonces se agarraba al chamaquito, chiquito, y se la bautizaba. Inclusive, se bautizaban hasta esclavos en el tiempo de los apóstoles porque eran parte de los cristianos que eran afluentes. Porque si pretenden que los infantes no perecen cuando son contados como los hijos de Adán, el error es más que suficientemente refutado por el testimonio de la Escritura. 1 Corintios 15:22, porque muchos decían, bueno, si se mueren en el estado de Adán, no están muertos. Pero Pablo dice en 1 Corintios, ¿no? 15:22, ¿no? Dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien no bautiza a su hijo, lo deja en el estado de Adán, ¿qué va a pasar? Muere. Y no solamente muerte física, muerte espiritual, porque dice que en Cristo serán vivificados. Porque al verlo declara que en Adán todos mueren, se deduce que no hay esperanza de vida a menos que estén en Cristo. Lógico. Por lo tanto, para que podamos ser herederos de la vida, debemos comunicarnos con Él. De nuevo, viendo que está escrito en otra parte que todos somos por naturaleza hijos de ira y concebidos en pecado. Salmo 51:5, de los cuales la condenación es el acompañante inseparable. Debemos separarnos con nuestra propia naturaleza antes de tener acceso al reino de Dios. ¿Y qué puede ser más claro que la expresión la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? 1 Corintios 15:20. Por lo tanto, dice Calvino, que todo lo que es nuestro sea abolido, entonces percibiremos esta posesión del reino. En fin, si Cristo habla verdaderamente cuando declara que Él es la vida, necesariamente debemos ser injertados en Él, por quien somos liberados de la esclavitud de la muerte. Claro, entonces el argumento de Juan Calvino es bíblico. Si la Biblia dice que sin Cristo estamos muertos, entonces debemos estar en Cristo para tener la vida. Pero ¿cómo preguntan los niños son regenerados? Dice, ellos no saben el bien y el mal, ¿no? Es lo común, no, pero como a mí me han dicho infinidad de veces, así que no me digan la misma pregunta, porque esa pregunta la escuché desde años, la escuché la misma pregunta y ya está respondida. O sea, no me pregunte a mí cómo, porque esa es la misma pregunta que me lo han hecho por años, cantidad de veces. Pero hermano, tiene 3 días de nacido y solamente quiere comer, ¿no? Así dice, ¿no?
O 1 año, él no sabe nada, solamente jugar, correr, ensuciarse, es un niño malcriado. Así lo ven a los niños, ¿no? Dicen, no, cuando crezca. Niño tiene, su hijo tiene ya 70 años, no, que siga creciendo. No, eso no enseña la Biblia. Respondemos que el trabajo de Dios, aunque está más allá del alcance de nuestra capacidad, dice Calvino, no es por lo tanto nulo, no se anula. Además, los bebés que deben ser salvados deben sin duda ser previamente regenerados por el Señor, porque si traen consigo corrupción innata del vientre de la madre, deben ser purificados antes que puedan ser admitidos en el reino de Dios. Eso es correcto. En los cuales no entrará nada contaminantemente, Apocalipsis 21-27. Si nacen pecadores, como afirma David y Pablo, deben permanecer inaceptables y odiados por Dios o ser justificados. ¿Y por qué pedimos más? Cuando el propio juez declara públicamente que excepto que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, que hay un dilema ahí. Hay un dilema para aquellos hijos, ¿no? Que los evangélicos dicen, no, mi hijo, cuando sea grande va a aceptar a Cristo. Bueno, hay un dilema, estimado hermano, porque su hijo está muerto en delitos y pecados, no importa que vaya a la escuela dominical, porque está muerto en delitos y pecados. En otras palabras, solamente es que los reciben la gracia es usted, su esposa, pero no los hijos. ¿Usted cree que es correcto? ¿Es bíblico? No es correcto ni es bíblico. No es correcto ni es bíblico, pero para silenciar, dice Calvino, esta clase de objetores, Dios dio en el caso de Juan el Bautista, a quien santificó desde el vientre de su madre. Entonces, si Dios santificó a Juan el Bautista desde el vientre de la madre, lo santificó. Según Lucas 1:15, esta es una prueba de lo que podía hacer en los demás. Muchos dicen, no, eso solamente fue Juan el Bautista. No dice que fue Juan el Bautista. Eso explica el trabajo de Dios en los hijos de la promesa, en los hijos del pacto, ¿no? Y dice, nuestro único objetivo es mostrar que ellos limitan en una forma injusta el poder de Dios dentro de los límites de los cuales no puede confinarse. Alegan que la frase desde el útero tiene el mismo significado desde la infancia. Dice, Calvino está respondiendo. Ajá. Pero él muestra que Zacarías, que el niño, que aún no había nacido, ya era lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, en vez de darle leyes a Dios, tenemos que dejar que Él santifique a quien Él le plazca en la forma que Él santificó a Juan, viendo que su poder no se ve perjudicado. Los bebés no pueden entender la predicación, dicen algunos, la predicación número 19. Pero la fe, dice, viene por el oír, Romanos 17, el uso del cual los infantes aún no han alcanzado, correcto, ¿no? Ni pueden ser actos para conocer a Dios, siendo como Moisés declara, sin el conocimiento del bien y del mal, Deuteronomio 1:39. Pero no observan, dice Calvino, que donde el apóstol hace oír el comienzo de la fe, él solo describe la economía, o sea, el pacto y la dispensación usuales que el Señor acostumbra emplear al llamar a su pueblo y no establece una regla invariable, para el cual no se puede sustituir ningún otro método. Muchos ciertamente han llamado y adquirido el verdadero conocimiento de sí mismo por medios internos, por la iluminación del Espíritu Santo, sin la intervención de la predicación, dice Juan Calvino. Claro, él se está refiriendo, digamos, a personas que sin haber escuchado la palabra de Dios, de una forma providencial llegaron al conocimiento de Cristo, ¿no? Pero ¿cómo consideran muy absurdo atribuir cualquier conocimiento de Dios a los niños, a quienes Moisés deja sin conocimiento del bien y del mal? Que me digan dónde radica el peligro si ahora se dice que reciben parte de esa gracia, de que deben tener la medida completa poco después. Porque si la plenitud de la vida consiste en el conocimiento perfecto de Dios, dado que algunos de aquellos a quienes la muerte se apresura en los primeros momentos de la infancia pasan a la vida eterna, ciertamente se les admite que contemplen la presencia inmediata de Dios. Por lo tanto, aquellos a quienes el Señor debe iluminar con el pleno brillo de su luz, ¿por qué no puede, si lo desea, irradiar en la actualidad con algún rayo pequeño, especialmente si no quita su ignorancia antes de liberarlos de la prisión de la carne? No puedo yo afirmar temerariamente que todos tienen la misma fe que experimentamos en nosotros o que tienen algún tipo de conocimiento que se asemeje a la fe, pero de alguna manera frenaría la estólida arrogancia de aquellos hombres que con las mejillas infladas afirman o niegan lo que les conviene. O sea, lo que Calvino está diciendo acá de que hay evidencia escritural que Dios ha trabajado dos cosas. Uno, en los infantes, como en el caso de Juan el Bautista, y número dos, de manera
providencial, trayendo a los hombres al conocimiento de Cristo de la forma como Él quiere, ¿no? Dicen, los niños no son capaces de arrepentimiento de fe. Esta es la más común. No, los primeros tiene que haber arrepentimiento, fe, para luego bautizarse. Como el niño no sabe lo que es arrepentimiento, no tiene fe, por lo tanto no hay que bautizarle. Ese es el argumento común bautista. Pero antes de poner lo que dice Juan Calvino, déjeme decir una cosa. Ese argumento se deshace de una forma facilita cuando se entiende la teología pactal que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no le dijo, este es para ti solo, guárdatelo solito. No, le dijo para ti y tu descendencia. ¿Su descendencia quiénes son? No son las vacas, son sus hijos. Y dice Pablo mismo que la ley que vino 400 años después no invalida la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Qué significa? Que la misma promesa que para él y sus descendientes se aplica hoy en la iglesia. Punto. Argumento bíblico. ¿Qué significa eso? Que si usted es creyente y usted tiene hijos, usted le puede bautizar a su hijo dándole el sacramento del bautismo, el sello y la fe y la señal de que son parte del pueblo de Dios. Porque eso es así. Entonces, el hecho de arrepentimiento y fe, eso se aplica solamente a las personas mayores. Nadie que es mayor puede decir, bueno, yo quiero ser parte de Cristo. No. Tu fe y arrepiéntete. Oh, pero tengo 10 hijos, ¿ok? Hay que bautizarles porque en el momento que tú aceptas la promesa de Cristo, esa promesa pasa a ti y a tu descendencia. Así que no tienes que decir, bueno, yo espero que mi hijo tenga ya 28 años, a ver, y no tienes que esperar que tenga 28 años, ni 15 años, ni 13 años. Peor en esa edad, donde son rebeldes, ¿no? 12, 13 años, ya los niños piensan que son hombres. Así que, por lo tanto, usted tiene que entender eso, amigo evangélico pentecostal, ¿no? Porque a usted le cuesta, usted sí le lleva, qué bonito, lo voy a dedicar. ¿Dedicación de dónde, hermano? Y no me ponga el ejemplo, no, pero el Antiguo Testamento dice una dedicación. Fueron circuncidados. No existe una ley que diga tienen que dedicar sus hijos a Dios. Pero sí existe que se tiene que bautizar. Así que no me dé ninguna explicación evangélica porque las conozco todititas. Sí, todititas las conozco. Así que piense usted de una forma seria. Y no estoy jugando, hermanos. No estoy jugando aquí. ¿Ok? No estoy quitándole su tiempo, al contrario. Estoy enseñando a usted. Sea agradecido. Agradezca a Dios que está escuchando. Se lo digo así directo, de una forma muy respetuosa y amable, pero se le estoy diciendo a usted. No me hable mal de mí. No diga, no, pero hermano, parece que está para el católico romano. Muchos dicen, no, el hermano es católico. No, sí soy católico. No soy romano porque no nací en Roma. Yo nací en Lima, Perú. Pero seamos serios en cuanto a lo que la Biblia enseña, hermano. ¿Ok? Entonces, dice, los niños son capaces de arrepentimiento. Calvino dice que estos dardos están dirigidos más contra Dios que contra nosotros. Que el hecho de la circuncisión era un signo de arrepentimiento está completamente establecido por muchos pasajes de las Escrituras. Así Pablo lo llama un sello de la justicia de la fe. Entonces, ¿se le debe exigir a Dios que ordenó que se realizara la circuncisión en los cuerpos de los infantes? Porque Dios, fíjese, la circuncisión vino después que Abraham creyó en Dios. Ahora, vea esto. Abraham cree a Dios, se le fue contado por justicia y luego se circuncida. Y fíjese lo que dice Dios. Todo varón que nace será circuncidado. Un momento. Ahí no aparece que Dios le dice a Abraham, espera que los niños tengan mayoría de edad. Si aceptan como tú aceptaste, entonces que sean circuncidados. No dice eso. Él dice, todo varón que abre la matriz de una madre tiene que ser circuncidado como sello y señal del pueblo de Dios. Pero ahí no termina. Y aquel que se rehúsa sea eliminado. Y cuando dice eliminado, no significa que sea del pueblo. Significa ahí
se acabó, ya, muerte. Y eso viene de Dios. Entonces vemos que la circuncisión es señal y sello de pertenecer al pueblo de Dios. Lo mismo aplica al bautismo. Lo mismo aplica al bautismo. Tú no le vas a decir a tu hijo de 1 año, ¿sabes qué, hijo? Yo soy cristiano, tu mamá también, cantamos en la iglesia, yo toco el pandereto, tu mamá toca ahí también ahí el trombón o no sé qué cosa y somos nosotros sugieres, pero tú eres chiquito. Tú no sabes lo que es la fe del bautismo, tú vas a ser pagano hasta que tú aceptes a Cristo. Te vamos a llevar a la escuela dominical, pero eres pagano, porque, porque todavía tú no entiendes nada, no entiendes nada. Qué triste, ¿eh? Porque esa es la verdad. No estoy exagerando. Esa es la verdad. Pero ¿cómo sabes tú que tu hijo va a aceptar a Cristo? Hoy estoy orando. Ok, entonces estás orando y al decir estás orando, estás admitiendo que tu hijo es pagano. Que si tu hijo muere hoy, muere pagano, sin Cristo. Y que no, y que si sucede eso, no digas, pastor, mi hijo murió sin Cristo y que el pastor no vaya y diga, bueno, el hijo de nuestro hermano fue un buen hijo. No, que diga la verdad. El hermano esperó que acepte a Cristo, se murió sin aceptar a Cristo, el hijo pues está perdido, está en el infierno. Porque eso es, según la teología evangélica. Es la verdad, hermano. Es la verdad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los hijos de los padres creyentes reciben la promesa de Abraham, cuando ellos están en Cristo, los padres. Entonces el bautismo es el sello y señal de que los hijos son parte del pacto. Se santifican por la fe de los padres. Ahí les di el texto, hermano. Eso es bíblico. Entonces, al amigo evangélico pentecostal, le digo, si usted es creyente, hermano, bautice a su hijo. Ahora, muchos nacen, pero hermano, ¿usted cree entonces el bautismo salva? No digo que el bautismo salva. Estoy diciendo que es lo que la Biblia dice en cuanto a la promesa de Abraham. No todos los que fueron circuncidados en el tiempo de Abraham fueron salvos. Recuerde cuando estaban en el desierto y se quejaron con Moisés. ¿Se acuerdan? Oye, mira, nos sacó de Egipto. ¿Y aquí qué hay? Arena. Allá, arena. Atrás, arena. Al costado, todo es arena. Ya me cansé de vivir en la arena. Ya me cansé. ¿Sabes qué? Vamos ahí a Egipto. Ahí nos golpean, nos tratan como basura, pero tenemos una casa y una comida. Dios se enojó. Y los ahí mismo. Ahí mismo. ¿Qué quiere decir eso? De que el hecho de que eran circuncidados tampoco era digamos, garantía que era simplemente que eran parte del pueblo de Dios. Entonces, eso de ahí sale la idea, la doctrina, la iglesia visible, ¿no? Uno va a la iglesia, usted se va a su iglesia y le ve ahí a Juan, a Carlos, a Pedro, a María, a todos, y hermanos, ¿cómo están? Pero esa es la iglesia visible. Pero realmente el que conoce cuántos de esa iglesia son hijos es Dios. Es Dios. Jesús mismo dice, en el momento del juicio, Él va a separar el trigo de la cizaña. Eso es terrible, hermano. Eso va a ser una gran sorpresa. ¿Se imagina en la iglesia juntos? Sí, yo con mi hermano del alma ayunaba, hacía vigilia, orábamos por los enfermos y un montón de cosas. Pero qué lindo, nos vamos a ir al cielo. Pero recuerda, hermano, en el día del juicio, el trigo y la cizaña crecen juntos. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios sí. Y Él va a separar el trigo de la cizaña. Entonces, no, el bautismo no implica garantía, porque no sabemos, pero sí
garantía que somos parte del pueblo visible de Dios. Esto es algo que muchos se confunden. Pero tenemos que hacerlo de padres creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos catequizando a los hijos. Entonces ya no son paganos, son parte del pueblo de Dios. Entonces, no se puede condenar ni objetar a la circuncisión por el hecho de que los niños no se arrepienten o no tienen fe, porque es en base a la fe de los padres. Ahora, es cierto, cuando crecen, teniendo ya la educación de la casa, teniendo ya la educación correcta, entonces el niño aprende a valorar, a apreciar el Evangelio de Cristo, porque conoce la Biblia. Entonces, cuando haga su confirmación de su fe, dice, bueno, yo creo en Cristo, yo acepto a Cristo. Porque va a llegar ese momento. Y lo va a confesar con conocimiento. Es lo que pasó con Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, desde pequeño has sabido las sagradas escrituras. Ahora, eso era más difícil, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Y hoy día, tengo que decirlo de una manera muy triste, hermano, triste, triste, triste. Triste. No saben qué es teología pactada. Las escuelas dominicales es un club de diversión. Oh, los niños les gustan las películas de Disneylandia, porque son chiquitos, ellos no entienden. Vamos a ponerle de los 3 porquitos. Sí, hay los 3 porquitos, los van a... ¿Cuánto dura la predicación? 2 horas. Ponle, si se acaba, le pones la de Mickey Mouse. Son niños. Ellos no entienden. Son chiquitos. Eso es la escuela dominical. Claro, no sería raro que ya a los 18 años los niños comiencen a hacer... Pero, ¿tú no ibas a la iglesia cuando eras chiquito? Sí. ¿Y por qué estás en la cárcel? ¿Qué pasó? Para evitar eso, justamente, se tiene que catequizar. Significa enseñar la Biblia. No entretenerlo a los niños. Oh, son chiquitos, él no sabe nada. No sabe lo que es arrepentimiento. Ponle ahí la Bella Durmiente. O Pocahontas, que se entretengan ahí porque son niños. Su mente tiene que desarrollarse porque son niños, tienen que jugar. Sí, tienen que jugar y van a jugar hasta que se mueran porque no van a tomar nada en serio en cuanto al Evangelio. Piensa en eso, hermano, especialmente los hermanos que tienen niños no sido bautizados. Piensen de una manera seria, porque es lo que dicen las Escrituras. El pacto abrámico se cumple en Cristo y los que están en Cristo reciben las promesas para Él y su descendencia. Su descendencia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que todo esto, Señor, haya quedado en la mente y el corazón de mis hermanos que están oyendo. Te pido todo eso en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, yo les agradezco su tiempo y que haya sido realmente un tiempo valioso, de mucha ayuda, y ustedes puedan compartir también a los demás. Amén.